Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Bien, creo que está ya la mayoría. Arranquemos, por favor. Bien, primero se había hecho ya algunos cambios o se está haciendo algunos cambios, como les había anticipado al inicio. Este taller estaba enfocado para un máximo de 60 personas y tuvimos inscritos más de 300 personas, de los cuales ya efectivos en las primeras sesiones hubieron unas 220 personas, pero se han ido, como es natural, saliendo mucha gente. El asunto de las tareas también, la gente está un poco acostumbrada a los talleres en donde solo van a escuchar y no van a participar. Entonces, la idea un poco de este taller es que ustedes vayan participando, vayan escribiendo, no vayan haciendo este análisis que les va a servir a ustedes básicamente. Entonces, este es un taller diseñado para que sea un aprendizaje mutuo entre todos. Por eso también es importante la participación. Y como les había anticipado, las personas que no cumplan con los trabajos y eso se irán eliminando. Se dio posibilidades a la gente que de pronto no presentó el último trabajo y eso, que se vayan incorporando, pero realmente nos quedaremos con las personas que realmente quieran trabajar en el taller, quieran efectivamente participar. Esto, digamos, como la parte formal antes de ingresar ya netamente en el taller. Con respecto a esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? ¿No? ¿Está todo claro? Profe, Sí, ¿cómo sí. está Carlos?
Lo que quería preguntar es que los trabajos que estamos enviando, el proceso que estamos teniendo, sí tiene evaluación y cada qué tiempo vamos a hacer un análisis de lo aprendido, de lo visto, o cada qué tiempo o cada qué módulo hay una pausa para una retroalimentación. Sí, efectivamente, nosotros vamos a tener 9 sesiones. En el plan inicial que les habíamos presentado, tenemos 9 sesiones, que es la fase 1. Al final de las 9 sesiones se hará una evaluación, descansaremos unos 15 días antes de ingresar al segundo módulo. Entonces, un poco esa va a ser la forma. Los trabajos, más que ser calificados, son un aporte que ustedes dan al taller. O sea, todas estas clases se están grabando, todos los documentos van a quedar en el archivo de la Cinemateca. Entonces, es eso, se está este proceso, este taller, que es algo novedoso que no se ha hecho con la participación de los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura, porque antes los talleres eran como sectorizados, o sea, se daba en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en los grupos, pero aprovechando esta situación de la pandemia, se nos ocurrió hacer un taller para integrar a los diferentes núcleos provinciales y a las personas de los diferentes núcleos. Entonces, como les digo, todo se está registrando, todo se está grabando y igual los trabajos que ustedes presentan van a quedar en el archivo de la Cinemateca, ¿no? Y más que Carlos, nada va a ser un aporte de ustedes, porque este taller, como les había explicado al inicio, no es una educación formal, ¿no? El arte no es una educación formal en el sentido en que se va a calificar o van a tener una calificación. Lo que sí se va a hacer es, cuando se termine la primera etapa, de acuerdo a la participación de cada una de las personas, se escogerá quienes pasan digamos, a la segunda fase. Eso sería la forma de trabajar. ok, gracias, Carlos, muy amable. Yo tengo ¿Alguien una tiene? consulta. Sí, por favor. Bueno, a mí me parece interesante esta práctica que estamos realizando respecto a la escritura sobre cine, teniendo como disparador tus preguntas y bueno, los materiales que nos envías para leer y ver. Una consulta sería si está pensado algún tipo capaz de publicación o si tenemos que hacer como algún trabajo final que permita como visibilizar esta producción que se va como agilizando, se va puliendo a medida que va pasando las semanas, como que uno va agilizando intelectualmente una forma de escribir, una perspectiva, a veces son cosas como mucho más prácticas, otras veces hay reflexiones mucho más potentes, o como ese tipo de cuestiones. Consultarte eso si tienes pensado como algo así, y también preguntarte si vamos a realizar como algún trabajo como un poco más práctico, eso. Bien, gracias. No se había pensado publicar esto, sino que justamente aprovechar lo de las redes. Como les había dicho, todas estas clases están subidas en el YouTube. Ustedes pueden consultar. Yo les envié, creo que desde la primera clase que se grabó, o sea, en la segunda clase, la dirección donde pueden consultar cada una de estas clases. Lo de publicar no se había pensado, pero sí que esté como en un blog de la Cinemateca que ustedes pueden consultar cada una de las participaciones, cada uno de los trabajos. No se ha pensado publicar porque eso requiere, digamos, ya otra infraestructura. Necesitaríamos corrector de textos, o sea, gente especializada como para hacer ya una publicación. Entonces, no se había pensado eso. Lo que sí les anticipo es que ya, como parece que ya va pasando esto de la pandemia, la sala de cine se va a abrir, ya se va a tener
funciones presenciales, por lo menos en Quito, y la idea es que en el resto del país también que se comience ya a circular materiales, ¿no? Que la gente pueda hacer presencia en los espacios una vez que se cumpla todo esto de la vacunación. Entonces, eso sería, o sea, está subido las clases en el YouTube, cada clase está grabada, y también esto se subiría en un blog que se está armando justamente dentro del archivo de la Cinemateca. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer con respecto a esta parte formal? Bien, si no hay... Otra Sí, pregunta. sí, por favor. ¿Tienes pensado extender como alguna certificación de nuestra participación en el taller? Sí, eso sí está contemplado, dar la certificación, pero se va a dar al final de los 3 módulos. Sí, porque desde un inicio se les había mandado la información que este es un taller de 27 semanas. O sea, son 3 módulos de 9 semanas cada uno. Entonces, si es un poquito larguito, nos iríamos hasta diciembre casi, pero se va justamente a avanzar en este proyecto de alfabetización audiovisual. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos haciendo una revisión, digamos, superficial de la historia del cine en los diferentes momentos, y a la vez estamos revisando materiales de cine ecuatoriano, de la Cinemateca. Pero en la segunda etapa ya se va a profundizar sobre ciertos géneros como el documental, también como la ficción, y analizar temas ya más de interés nacional, como es las redes sociales, las plataformas, ¿no? Que ahora tienes alcance a ver todo tipo de películas, pero también justamente la reflexión es en medio de todo ese océano que tenemos ahora de imágenes, cuáles son los criterios para visualizar o cuáles son los criterios de análisis y de profundización en la lectura de imágenes. Entonces, un poco ese es el objetivo del taller, ¿no? Que en estos momentos estamos todo el mundo tan bombardeados de imágenes que se pueden conseguir, entonces sí tener como ciertos criterios para la lectura y el análisis de lo que estamos viendo. Y la idea también es que esto se pueda replicar en cada una de las provincias, en cada uno de los núcleos, ¿no? Hay mucha gente que son gestores culturales, son profesores, y la idea es que se pueda replicar este primer taller, que es un experimento realmente. O sea, es un experimento, nunca se había hecho así. Primero, un taller tan largo. Segundo, un taller que profundice ciertos temas. La gente está acostumbrado a ir 1 o 2 semanas a un taller y chao, ¿no? Hay una constancia, hay un seguimiento, ¿no? Y también la idea es que dé frutos de este taller, que se pueda replicar este taller como digo, en los diferentes núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Bien, entonces, si no hay más preguntas, empezaremos ya con el taller. En esta semana habíamos quedado ver el halcón maltés, ¿no? Espero que lo hayan podido ver, revisar, y también el texto sobre los géneros cinematográficos. Vamos a empezar con la película. Esta es una película dirigida por John Huston, realizada en el año de 1941. Estamos en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no había ingresado todavía a la guerra, pero ya se estaba preparando. Por eso es que también se comienza a desarrollar el cine en los estudios. El cine comienza a desarrollarse dentro de los estudios. Como ven, no hay muchos exteriores. Se comienza a hacer la retroproyección, es decir, los personajes parece que van en un auto, pero lo que hacían es en un set se proyectaba
el carro en la calle, o sea, como que transcurre el carro en la calle, pero todo se lo hacía en set. Y estas es un poco las condiciones en las que se desarrolla esta película. Esta película también está basado en una novela policíaca, ¿no? Y justamente que da origen al género del cine negro. Esta película es considerada como el inicio del cine negro. Bien, haciendo esta introducción, quisiera que opinen cuál ha sido no sé, el impacto, si les agradó o les desagradó esta película, ¿no? Y empecemos el análisis. Como siempre, primero, ¿cuál es esa reacción sensorial que les dio esta película para después ya hacer un análisis más profundo de la estructura y del género? Igual hacemos que levanten la mano como habíamos quedado en otras sesiones para ir dando la palabra. Vamos con Byron, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo la vi el día de ayer, la película del Halcón. Era la primera vez que la veía y he de decir que, bueno, es algo que sale, o sea, pues fuera de lo común. Estamos viendo películas en cine mudo y ya nos tocó ver una película con diálogo. Y eso es lo que comentábamos la clase anterior, ¿no? Chaplin era al principio enemigo de los diálogos en el cine. Entonces, podemos decir que esta película es como la que abre la puerta para lo que se viene después, que ya es también el bombardeo ya de básicamente de los diálogos. Incluso el propio Chaplin se incluyó después ya también con diálogos, el personaje del vagabundo, que es el personaje más icónico. Le tocó básicamente estar ahí. En lo que es esto del cine negro, podemos decir que esta película tiene todos esos matices, ¿no? De detectivesca, tiene misterio, tiene suspenso. Y la época en la que vivía Estados Unidos en ese entonces, que era igual una época de gángsters, por eso hay también estos temas de corrupción en la historia de la película para obtener la reliquia, que es el halcón. Y la película empieza a través de una mentira de una chica para tratar de conseguir lo que ella quiere, ¿no? Y eso es lo que al final igual es como una especie de karma, ¿no? O sea, lo que causa ella, al final ella paga por esos crímenes y no consiguió lo que ella quería. Esa es la impresión que a mí me dejó y, profe, muchas gracias. Bien, gracias también. ¿Alguien más que que quiera opinar? Vamos con Victoria, por favor. Muy buenas tardes. Yo quisiera decir que esta película en lo particular me costó mucho verla, quizás porque estoy acostumbrada a otro tiempo en las películas, a otro manejo de tiempo en que las cosas se den quizás mucho más rápido, pero en cambio en esta película me pasaba que a veces sí tenía que repetir un poco como la escena porque me desconectaba, pero había momentos en que sí estaba concentrada y podía entender lo que pasaba, siempre y cuando estuviera concentrada. Mm, Creo que es eso, creo que es la costumbre de ver ahora las películas que duran una hora, ya no duran tanto como antes, ¿no? Esta fue casi de 2 horas y sí me costó realmente ver. Sin embargo, me pareció súper interesante la trama e igualmente los diálogos. Me parecía que tenía que estar súper atenta a lo que decían los personajes, porque en lo que decían yo podía entender de lo que iba la trama, de lo que se iba a resolver luego. Eso, gracias. Gracias también. Vamos, por favor, con Iván Champutiz, por favor. Iván, no se te escucha. Sí, vuelvo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Respecto al film, en realidad es muy interesante. Ya los compañeros expresaron de que para el cine que estamos acostumbrados a observar, nos causa una serie de sensaciones. Y la primera es de
conocer la sensación de los diálogos. Imagínense que en los diálogos, cuando se habla de un simple halcón, uno se imagina que es, bueno, aquella ave que la utilizaron mucho tiempo para la caza, etcétera, y era una forma de participar entre la alta sociedad en caza de una manera muy, muy especial, cosa que no todos los pueblos lo conocen. Y me llama mucho más la atención el mensaje o por qué esto de la figura del halcón, cuando sabemos de que de esa época, estamos hablando de muchos años atrás, antes de que incluso Israel pudiera llamarse territorio israelí, etcétera, etcétera, pero ya existía, por ejemplo, el grupo de los cristianos que eran perseguidos. Si bien es cierto, en esa época ellos tuvieron que sucumbir o tratar con el Imperio Otomano, con el Imperio Turco, etcétera, Constantinopla, y ya se ve en ese entonces los desplazamientos sociales, ya hay migraciones, y precisamente las islas que estaban alrededor del Mediterráneo, hablemos de Sicilia, no se diga Malta y Gozo, que fueron del dominio español, pues eran entregadas para que allí reposasen aquellos caballeros o aquellas personas que estaban en esa condición de transeúntes y a su vez, de todas maneras, estaban apoyando a sus congéneres que eran los cristianos. Entonces, ese mensaje es extraordinario, que incluso no podemos decir de que la migración solamente se presente en estos días o desde el momento en que Naciones Unidas hizo la famosa organización de refugiados, como se llama la OIM. Ese es algo que la humanidad mismo y el desarrollo social nos ha sometido y nos seguirá sometiendo. Ese mensaje, que es muy sutil, diríamos, en el desarrollo de la película El Halcón, cuando vemos de que hay detrás, en la trama de la película, aparece el sinnúmero de personajes detectivescos y siempre inmiscuida ahí con corrupción y todo, de quién se lleva ese halcón. Estamos nuevamente retomando como aquella situación del santo crial, que hasta ahora lo buscan, etcétera, y ese sinnúmero de organizaciones que no han dejado de imponer y dar sus mensajes a través de diferentes ámbitos literarios. Si bien la novela tiene un diálogo bastante extenso, como para ser llevada al cine, esa es la razón de que quedó como una de las primeras que se la conoce como la inicial del cine negro. Y respecto al cine negro, si bien es cierto, en ese entonces los efectos que se podían dar, ya que la filmación era en blanco y negro, pues en realidad llamaban la atención. ¿Por qué razón? No todos los países donde se exhibió estas películas desde ese entonces pueden tener la misma característica geoclimática, digámoslo así. Ecuador muy pocas veces tenemos Iván, se está cortando un poco tu comunicación, no sé si es problema del internet. Y situaciones así oscuras, en fin, de que yo me recuerde. Sí, parece que sí, se está cortando. internet está sí. medio ahora pienso de Iván, se está cortando. No se te escucho esto último, parece que se cortó un poco la comunicación. No sé si es tu internet.
Sí, bueno, Era- vamos. Bueno, dejémoslo para los otros compañeros. Yo quería contar la forma de la filmación del blanco y negro, a eso me quería referir, y en realidad son los efectos bien logrados cuando se incorpora bastante la bruma, la neblina, que en realidad lo hace propio de llamarse cine negro. Gracias. Bien, gracias, Iván. Vamos, por favor, con Natalia. Buenas noches, compañeros, Carlos. Bueno, a mí al contrario de la compañera anterior, Victoria, me pareció más bien una película rápida en la que tenía que yo a veces retroceder como para entender un poco los personajes. Me pareció como algo confusa la trama. No me acuerdo de los nombres, no sé, se me hizo también bastante difícil seguirle, pero creo que era medio confusa la trama para mí. Tal vez de la misma manera estoy acostumbrada a un cine más contemporáneo, ¿no? Que a esa película. De ahí mencionar que, bueno, la actuación particularmente de Bogart me resultó como, yo solo había visto Casablanca de él, con él, digamos, y, y se me hace bastante similar, o sea, no le veo como el matiz de este personaje es distinto por algo. Me parece, no sé si es que tal vez al menos en las dos películas que he visto se le ve como muy esta actitud como medio hecho el duro, medio que me importista, pero a la vez que sí ha tenido sentimientos, al final parece que sí está, que sí le gusta a esta chica, esta chica medio bandida de la película del Halcón. Me costó creer también que él tenía sentimientos por la chica, porque estaba con un millón de chicas, parece también. Entonces, el diálogo final me gustó cuando él analiza de, no, o sea, te voy a entregar porque mataste a mi compañero y no es bueno para mi reputación como detective, entonces debo entregarte, aunque tampoco me importa mucho mi compañero. No sé, cómo me parecía como súper una actitud quizás como un poco, no le pude leer bien a él, ¿no? Como una persona medio fría, y se me hace, como le digo, parecido a una actitud que tal vez en su actuación es algo como común, no sé. Y de ahí, bueno, como digo, se me hizo difícil como seguirle la trama y tuve que volver y volver un par de veces para tratar de acordarme de los nombres y de los dilos y quién nomás venía en el barco y no sé qué. Entonces, no me pareció tan agradable, quizás como no la disfruto, no me repetiría como de pronto si lo haría Casablanca. Eso. Bien, gracias. Vamos con Johanna, por favor. Bueno, a mí como desde un punto de vista de percepción primaria, digamos, bueno, me recordó mucho a la trama, bueno, hay algunos libros que leí como de Agatha Christie, o sea, como varias reminiscencias a esa escritura detectivesca, lo cual me atrapó bastante desde la primera escena, digamos, porque, bueno, las cosas que he leído de Agatha Christie me han gustado, entonces esa cuestión del manejo de la intriga, y donde constantemente van apareciendo personajes nuevos que presentan una nueva intriga para que aparezca otro personaje en un futuro. Entonces, todo eso a nivel como narrativo me pareció como, o de construcción de guión, me pareció como atractiva, digamos. Y sí me pasó como Natalia, que dice que bueno, que sí había que estar como atenta a los diálogos, porque por momentos sí me perdía, como de a ver, ¿y ahora quién es este personaje? ¿Quién es este otro personaje? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces me parece que eso que provoca, de alguna manera me mantuvo atenta,
dado que, bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue el tipo de actuación, digamos. O sea, esta actuación que es como muy, por un lado es como bastante del realismo teatral, de como de esa época, no sé, ahí tú sí, Carlos, nos podrías como apoyar un poco en qué sentido este tipo de actuación tiene como mucha influencia de como las técnicas stanislavskianas, la influencia del Actor Studio con Lee Strasberg, digamos, son como de la misma época. Entonces, seguramente estos son actores que han estado en el teatro, entonces como que parece que hay como una nueva manera también de actuar, ¿no? Venimos de haber visto a Charles Chaplin con una forma de actuación y acá de repente nos vamos a esta otra forma totalmente diferente. Entonces, claro, eso me llamó como bastante la atención. Y qué más, y bueno, eso quería aportar. Muchas gracias. Vamos con Grace, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes, maestro. En el campo sensorial, yo quisiera compartirles algo muy agradable, ¿no? Que yo lo compartí, estoy realizando el taller conjuntamente con mi hijo que tiene 13 años. Y la percepción que él puede tener con la diferencia que yo también tengo y la intriga, ¿no? El suspenso, el drama y también no saber qué es lo que sucede y cuál es la verdad. Entonces, sí, súper importante estar atenta al diálogo, ¿no? Y este diálogo que inclusive es rápido y inclusive nos llamó la atención muchas partes que eran súper largas del diálogo. Me imaginaba cómo se repasó este actor, cómo tenía que saberlo, porque si es que cambia la retórica, ya sería un giro total para lo que quiere decir. Entonces, súper interesante para mí que era una novela policíaca, pero luego de realizar la debida investigación, es el cambio de época, ¿no? Y también acotar de que en cada personalidad uno se identifica, ¿no? Por ejemplo, pienso que yo soy muy así alegre y me identifico mucho con las cinematografías de Chaplin, con la alegría y todo, y que depende de la personalidad, ¿no? Pero sí me encantó mucho esto de estar intrigada de cuál era la verdad y a dónde son capaces las personas de llegar, inclusive al homicidio por alguna cosa material, ¿no? Que es el mensaje primordial que deberíamos rescatarlo. Muchas gracias. Bien, gracias Grace también. Vamos con Fabricio, por favor. Buenas tardes con todos. Primero, en lo personal, película que me gustó mucho, me recordó de hecho al cine de Hitchcock, que es genial igual. Y bueno, la verdad yo quisiera en este punto rescatar mucho la importancia de los diálogos, puesto que hace no mucho tiempo, de hecho cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia mismo, me había visto una película del mismo nombre que investigando un poquito me doy cuenta que es un poco anterior a este, de 1931 me parece que es. No recuerdo el nombre del director, la verdad. Y me había visto la peli, pero la verdad no me gustó y fue precisamente porque no la comprendí. Y viendo esta película, o sea, puedo comparar y entender que, claro, la importancia de desarrollar un buen diálogo para entender esta trama, que obviamente es compleja y es por eso que los diálogos de hecho son súper extensos, es importantísimo. Igual para ir entendiendo la construcción psicológica de cada uno de estos personajes que se va presentando, entonces es realmente importante. Entonces, en realidad, eso es lo que yo quería recalcar y lo que quería en este caso, pues subrayar, pues y que me parece súper importante y como claro, muchos de nuestros compañeros acaban de decir, veníamos viendo este tipo de cine mudo, ¿no es cierto? Y cómo se empieza a dar el salto a este cine en el que ya se empieza a utilizar diálogos y precisamente la utilización de los diálogos es los que posibilita en este caso que se presente este tipo de temáticas policíacas que yo me puse a pensar un poquito y decía, a ver, ¿cómo hubiese generado o cómo hubiese construido una película policíaca o de este cine noir, me parece que se llama, en este caso sin diálogos, es decir,
sin este texto, ¿no es cierto? Que es importante. Entonces, yo me preguntaba, decía, ¿cómo podría generar en cine mudo una película policíaca? Pues, no sé, no me pude responder porque la verdad hasta el momento no sabía cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que en realidad quería rescatar y eso nada más. Gracias. Gracias, gracias por la participación de todos ustedes. Bueno, hay que entender primero el contexto en donde se realiza esta película. Primero, que es basado en un texto, en una novela policíaca, ¿no? Que es escrita más o menos unos años antes de esta película, creo que es por el finales del 20 es escrita la novela policíaca, ¿no? En donde el diálogo es fundamental, porque se crea toda una serie de intrigas, se crea toda una serie de suspensos. Hay que tomar en cuenta también que Estados Unidos en esa época, en el 29, sufre la Gran Depresión, ¿no? Esta Gran Depresión que da paso a que mucha gente se empobrezca y comienzan a aparecer las mafias, comienzan a aparecer los Al Capones y toda esta serie de personajes, ¿no? Dentro de la historia mismo de Estados Unidos. Dentro de esto es que se comienza a desarrollar estas novelas policíacas, ¿no? En donde toman de personajes que hay en la realidad, que existieron, pero que la fantasía o la creatividad del escritor les pone ya en otro contexto. John Huston, que es además el guionista y director de la película, rescata casi exactamente los diálogos de la novela. En algún lado yo leí que él inclusive no quitó ni una coma. Bueno, quitó ciertas partes del final, pero el diálogo en esencia está ahí. ¿Por qué la característica también del personaje de Humphrey Bogart? Porque la descripción que hace el escritor de la novela del personaje es exacto ahí. Inclusive mucha gente dice, ¿por qué actúa así como seco y eso? Porque así es el personaje. Más bien escogieron al personaje de acuerdo a las características que tenía la novela inicial, El Halcón Maltés, ¿no? Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que se comienzan a desarrollar los estudios, ¿no? Los estudios cinematográficos, que da origen ¿a qué? Al Star System. Alguien decía que, por ejemplo, Humphrey Bogart apareció en esto, en Casablanca. Es el inicio también con estas películas de la creación del Star System, del sistema de producción norteamericana. Es decir, determinadas actrices, determinados actores que les van a vender su película. Y también, esto es muy importante, ¿por qué surgen los géneros cinematográficos? ¿Cuál es el interés también de desarrollar los géneros cinematográficos? Antes de seguir, ya nos queda 1 minuto y medio más o menos, igual si es que se desconecta, nos volvemos a conectar enseguida, por favor, ¿no? Entonces, lo que les decía es que los géneros cinematográficos también comienzan a desarrollarse a partir de esta época. ¿Y por qué se comienzan a desarrollar los géneros? ¿Por interés de quién? De las casas productoras. Las casas productoras necesitan desarrollar los géneros. ¿Para qué? Para vender mejor sus productos. Entonces, en la segunda parte vamos a analizar también con el texto cómo los géneros cinematográficos tienen una razón de ser y no solo surgieron, digamos, por una necesidad de los realizadores. Más bien los productores, las mayor de estas norteamericanas, son las que van determinando el género. Por eso es que aparece el western, aparece la comedia, y esto que parecería que en la actualidad, lo que habla la autora del texto que les mandé, que hay subgéneros, esta mezcla de